Hola, ¿qué tal muchachos? Y sean nuevamente bienvenidos a este canal. En esta ocasión estaremos hablando sobre este circuito que pudieron ver en pantalla, el cual no es nada más y nada menos que un circuito electrificado impulsor o boyero eléctrico para electrificar cercas eléctricas. Este tipo de circuito es diseñado específicamente para el control de ganado, electrificando la cerca, ya que si un animal intentara escapar, este tocaría la cerca y recibiría una fuerte descarga proporcionada por este circuito. Cabe mencionar que esto no es letal para el animal, ya que la descarga es de alto voltaje, aproximadamente unos 10 kilovoltios, pero a una corriente muy baja y por un periodo de tiempo de menos de un segundo, con lo cual al recibir la descarga el animal rápidamente se podrá alejar sin riesgo a que este se electrocute. Lo mismo si la cerca se utiliza para protección de algún hogar, para que no entren intrusos. Bueno, como pudieron ver, este circuito funciona muy bien. Y a pesar de que en este canal ya hemos hablado de muchos circuitos impulsores, ya sean impulsores que funcionan con voltajes de red de 110 voltios, voltajes de red de 220 voltios AC, o incluso todos los circuitos de 12 voltios DC que he realizado, donde he realizado muchas versiones, donde unas son más eficientes que otras, pero con algunas se logran mayores potencias que otras, o incluso algunas incluyen control de voltaje para evitar que nuestro capacitor se nos cargue excesivamente. Pero algunas personas me comentaron que, sobre todo en los circuitos que tiene protección de sobrecarga del capacitor, que no les gusta mucho los circuitos, ya que la regulación del voltaje de carga de ese capacitor también afectaba a la velocidad con la que el mismo se cargaba. Y debido a eso, he realizado un nuevo circuito, el más simple que he hecho hasta ahora, sin ningún sistema de protección, y que funciona muy bien y es muy eficiente. Y desde ya les digo que el transistor ni se calienta ni se entibia. Y bueno, pasemos a ver el diagrama. Como pueden ver, aquí tenemos el diagrama del circuito completo, el cual es el que pudieron ver hace un momento, donde este circuito está conformado por tres partes. Una, vamos a hablar brevemente de ella, si quieren podemos hablar más detenidamente de esto en un próximo vídeo, donde todo circuito impulsor 12 voltios está conformado básicamente por tres partes. Una que es la parte inversora, que es la encargada de almacenar. Una que es la parte inversora, la cual tiene la función o la tarea o la finalidad de elevar esos 12 voltios DC de entrada a unos 400, 500 o 600 voltios, incluso más, para cargar el capacitor, el cual conformaría la segunda etapa, donde se almacenaría el voltaje. Luego tenemos una tercera etapa que corresponde a una etapa de disparo. Me disculpan si la cámara no se enfoca bien. Correspondería una etapa de disparo donde, una vez que el capacitor se ha cargado al voltaje que nosotros necesitamos, por ejemplo en mi caso 500 voltios, por ejemplo, una vez que alcanzamos ese voltaje, la etapa de disparo se encarga de descargar toda esa carga almacenada en ese capacitor al primario de una bobina de alta, para generar un alto voltaje que irá directamente hacia la cerca, que deseamos electrificar. Bueno, empecemos por la
parte inversora, que es esta parte de aquí, donde esta parte es un simple circuito inversor auto oscilante, la cual funciona de la siguiente manera. Al aplicarle un voltaje positivo a esta línea, que correspondería a la línea de 12 voltios, circula una corriente a través de esta línea hasta llegar a este divisor resistivo conformado por estas dos resistencias para lograr un voltaje de aproximadamente 1.5 voltios. Luego, ese voltaje circula a través de este reóstato, que más adelante les diré para qué es. Ese voltaje circula a través de este bobinado, que correspondería a un bobinado auxiliar, circulando a través de él hasta llegar por esta línea hasta la base del transistor, que en el diagrama lo he colocado como un T416. Al llegar a este voltaje a la base del transistor, este conduce, siendo circular una corriente a través del emisor y el colector, a través del bobinado primario que tenemos aquí arriba, el cual, si se fijan bien, está conectado al positivo. Al momento que el transistor conduce, los 12 voltios aplicados a este bobinado, al aplicarle ese voltaje, este bobinado induce una corriente en el núcleo del transformador al núcleo del transformador, que a su vez induce una pequeña corriente en el bobinado auxiliar, provocando una inversión de polaridad que hace que el voltaje positivo que circulaba a través de este bobinado hacia la base del transistor T41 se invierta y ahora llegue un voltaje negativo, apagando el transistor, y al apagar el transistor ya no circula corriente por este bobinado y la corriente inducida en el núcleo del transformador colapsa, induciendo un voltaje en el bobinado secundario del transformador de 500 espiras, cargando el capacitor con alto voltaje. Una vez que el transistor se apagó, que ya no circula corriente a través del bobinado primario, por el bobinado auxiliar vuelve y circula el voltaje proveniente del divisor resistivo y hace que nuevamente conduzca el transistor T41, activando el transistor T41 e induciendo nuevamente una corriente en el núcleo del transformador a través del bobinado primario. Al inducir esa corriente, se induce también un pequeño voltaje, pero invertido a través del bobinado auxiliar, bloqueando el paso del voltaje positivo a través del mismo, lo que hace que el transistor se apague. Al apagarse, se corta la corriente que circula hacia el bobinado primario y la corriente inducida en el transformador colapsa y se induce en el bobinado secundario 500 espiras y carga el capacitor. Y así sucesivamente funciona el circuito mientras está trabajando. Por lo que es un circuito autooscilante, ya que al inducir una corriente en el transformador, esa misma corriente se encarga de apagar el transistor para hacerlo oscilar a una frecuencia de aproximadamente unos 20 kHz, o incluso puede ser un poquito mayor, depende de la característica del transformador. Bueno, ahora nos vamos a la parte del secundario, donde ya se ha inducido el alto voltaje. El alto voltaje inducido en el secundario del transformador de 500 espiras es rectificado a través de un diodo de alta velocidad FR309, el cual a su vez está en serie con una resistencia de 6.8 ohms a 3 vatios para limitar un poco la corriente a través del diodo en el momento en que se produce el disparo. Una vez que se ha rectificado el voltaje del secundario a través del diodo FR309 y la corriente ha circulado a través de la resistencia de 6.8 ohms, se carga el capacitor de carga
el cual es un capacitor, en mi caso, de 50 microfaradios a 400 voltios. Este capacitor es muy importante, ya que la capacidad de ese capacitor y el voltaje que ese capacitor soporta determinará la potencia máxima que se puede sacar o los joules que se puede sacar de este circuito. En mi caso, con este capacitor, en el circuito práctico, que es este que podemos ver aquí, lo estoy cargando con voltaje de aproximadamente 450 voltios. Y si realizo los cálculos, estoy obteniendo aproximadamente 6 joules, que corresponderían a 120 kilómetros de cerca efectivo que podría electrificar con este circuito. Ahí arriba también les estaré dejando la fórmula que se necesitan para calcular los joules de los circuitos impulsores. Una vez que el capacitor se ha cargado, en mi caso vamos a hablar de un ejemplo en mi circuito que se está cargando un máximo de 450 voltios. Una vez que hemos logrado ese voltaje, circula una pequeña muestra de este voltaje almacenado en el capacitor a través de estas tres resistencias de 10 megas para cargar lentamente un capacitor de 1 microfaradio, el cual al alcanzar un voltaje de 32 voltios hará que este día conduzca activando un SCR o tiristor TYN 1025, el cual al activarse aplicará toda la energía almacenada en este capacitor en el primario de la bobina de alto voltaje, con lo cual al descargarse toda esa energía de manera repentina en el primario de la bobina de alto voltaje, generará un alto voltaje de unos 10 o 12 kilovoltios en el secundario, los cuales utilizaremos para energizar la cerca. Y bueno, repasemos un poco. El voltaje generado por la parte inversora en el secundario es rectificada a través de este diodo FR309, luego pasa por una resistencia de 6.8 ohms para limitar un poco la corriente en el momento del disparo hacia el diodo, y luego ese voltaje ya rectificado se utiliza para cargar un capacitor de 50 microfaradios, y una vez que ese capacitor se ha cargado completamente con el voltaje que nosotros deseemos, se toma una muestra de ese voltaje a través de tres resistencias de 10 megas o un divisor resistivo conformado por tres resistencias de 10 mega ohm para cargar un capacitor de 1 microfaradio. Una vez que este capacitor alcanza un voltaje de unos 32 voltios, que es el voltaje de ruptura del día, este conduce activando un SCR o tiristor TYN 1025, el cual al activarse nos descarga toda la energía almacenada en este capacitor sobre el primario de la bobina de alto voltaje, el cual al descargarse de forma repentina en el primario de la bobina de alto voltaje, en el secundario se induce un alto voltaje que puede ser de hasta 12 kilovoltios, utilizado para energizar la cerca. Debido a que la duración del alto voltaje que se envía hacia la cerca es muy corto, ya que ese alto voltaje es inducido simplemente por la descarga de este capacitor en el primario de la bobina de alto voltaje. En el momento que el capacitor ha quedado completamente descargado, que es un periodo de menos de un segundo, el tiristor deja de conducir, el capacitor se vuelve a cargar, el capacitor de microfaradio vuelve a cargarse lentamente a través de las resistencias de 10 mega ohm. Una vez que este se carga, el día conduce activando el SCR y nuevamente
Este descarga toda esa energía en el bobinado primario y la bobina de alta, induciendo el voltaje en el bobinado secundario que utilizaremos para la cerca. Cabe mencionar que deben tener mucho cuidado al manejar este tipo de circuitos. Primero, porque en esta zona hay un alto voltaje presente y normalmente cualquier circuito impulsor maneja de entre 300 hasta más de 600 voltios. Algunos prefieren utilizar 700, 800 voltios, pero eso depende de la persona y del tipo de capacitor que utilices aquí. Este capacitor normalmente es del tipo de capacitores que se consiguen en aire acondicionado o en lavadora, o mejor dicho, utilizado en aire acondicionado o lavadora. Voy a buscar uno para mostrarles qué tipo utilizo yo, ya que son los que consigo más fácilmente. Y como ven, aquí tenemos el tipo de capacitor que yo utilizo, el cual son estos de tipo metálico, ya que son los más fáciles de conseguir y más económicos. Estos capacitores, en mi caso, son muy utilizados para arrancar compresores de aire acondicionado. Este en concreto es un capacitor de 50 microfaradios a 440 voltios AC. En algunos lugares aseguran que estos capacitores de 440 voltios AC se pueden cargar hasta unos 800 voltios, pero esto es mentira. Bueno, al menos en mi caso, ya que, por ejemplo, el capacitor que he utilizado en mi circuito, cual pueden ver ahí, cual es un capacitor de 50 microfaradios original de un aire acondicionado que venía de fábrica, y con cargarlo a tan solo 600 voltios internamente empieza a crujir, y les puedo decir que cada vez que cruje pierde valor de capacidad. Por eso con estos capacitores siempre los cargo como mucho a 550 voltios. Si ustedes consiguen capacitores especiales para este tipo de circuitos que pueden soportar hasta 900 voltios, perfecto, pueden manejar ese voltaje. Pero si utilizan este tipo de capacitor, no recomiendo cargarlo a más de 600 voltios. Y bueno, vamos a guardar este capacitor por aquí, ya que está nuevo. Y bueno, muchachos, hasta aquí la primera parte de este vídeo. He decidido dejar este vídeo en dos partes, ya que un solo vídeo era demasiado de largo y no quería aburrirlos hablando mucho sobre este circuito. Así que eso es todo y nos vemos en la segunda parte de este vídeo.